perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Amén. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Me alegro mucho. Me alegro mucho. Bien, hoy día vamos a continuar compartiendo con un énfasis un poco diferente, pero sobre el mismo tema, sobre Sión. Quisiera, por favor, que abran sus Biblias en el capítulo 12 del libro de Hebreos, en el verso 8, la primera parte. Hebreos 12:8 dice así: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo. Verso 23, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el verso 19, dice así:
Así que, hermanos, Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Vamos ahora al libro de Romanos, capítulo 7. En el versículo 1 dice así, Romanos 7:1, dice así: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive? Y en el verso 5 y 6 del mismo capítulo, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Vamos ahora a 1 de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. 1 de Pedro 1, versos 6 y 7, dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y termino esta porción de Escrituras con Romanos 8:2, que lo pueden escuchar. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Como decía, hermanos, hemos estado compartiendo sobre el monte de Sión y aquella hazaña memorable del Antiguo Testamento en la cual David y sus valientes tomaron la fortaleza de Sión, la cual había permanecido en manos de los jebuseos por más de 400 años después de la conquista de la tierra prometida por parte de Israel. Hazaña que constituye una poderosa figura de las realidades y desafíos espirituales del nuevo pacto en Cristo al cual nos hemos acercado. Hemos hablado varias veces sobre Sión. Y la demanda de poseer Sión es innegociable. No se puede negociar. Si queremos alcanzar espiritualmente aquello a lo que hemos sido llamados. Así que noten en la primera porción de la escritura que hemos leído, se dice que nos hemos acercado al monte de Sión. Pero poco después añade a los espíritus de los justos hechos perfectos, como hablando de aquella cualidad que tienen o deben tener los que se acercan a Sión. Los espíritus de los justos hechos perfectos es una expresión que trasciende el ámbito de lo natural y lo tangible a lo cual estamos tan acostumbrados los hombres.
y expresa la esencia de lo que ha sido redimido en nosotros en la salvación en Cristo, es decir, el Espíritu, el cual estaba muerto a causa de nuestros delitos y pecados. Pero antes de poder llegar a un significado, al significado más preciso de este versículo, no obstante, tendremos que abordar varios asuntos. Así que esta es una introducción para esta prédica y para alguna posterior. El punto, hermanos, es que cuando hablamos de Sión, estamos hablando de un contraste entre lo natural y lo espiritual en el hombre. Fíjense lo que dice este versículo: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Si nos hemos acercado a Sión, entonces existe un no rotundo sobre lo natural y tangible implicado por el monte Sinaí, el monte que se podía palpar del primer pacto. Ustedes saben que el primer pacto era un pacto terrenal, era un pacto cuyos orígenes incluso eran tangibles, sensibles, perceptibles por los sentidos naturales del hombre. El pueblo estuvo frente al monte y vio la presencia de Dios. ¿No es cierto? Vio la presencia de Dios, vio las tinieblas, oía la voz. Entonces, cuando nos acercamos a Sión, quiere decir que se quita todo esto primero para establecer esto último. Se quita Sinaí y se pone el monte de Sión. Y si la experiencia en Sinaí fue tan dramática, lean ustedes el texto en el libro de Éxodo, tan dramática. El pueblo temía de ver las cosas que se hacían manifiestas en el monte Sinaí. Llegó a ser tanto que aún Moisés exclamó: estoy espantado y temblando. Sí, esta experiencia de lo tangible del primer pacto fue tan dramática, tan real. ¿Cuánto no será más bien la experiencia espiritual en el monte de Sión? Ahora bien, el libro de Hebreos está lleno del contraste entre lo natural y lo espiritual, entre lo terrenal y lo celestial en el hombre. Ese es el objetivo del libro. Utilizar las figuras de lo terrenal para explicar lo espiritual, lo celestial, a lo cual nos hemos acercado en Cristo Jesús. En el capítulo 10 de este libro se utiliza otra figura del Antiguo Testamento en esa misma dirección de lo terrenal y lo celestial. Esta figura es el tabernáculo o el templo. Y se nos dice lo siguiente, cuando se nos dice más bien lo siguiente, que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Esto hemos leído, que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Es decir, para pasar, para aquellos que recuerdan cómo estaba constituido el tabernáculo, para pasar del lugar santo al lugar santísimo. Ahora en Hebreos 9, 6 al 8 nos recuerda un poco cómo estaba constituido el tabernáculo propiamente, el santuario. Dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, es decir, el lugar santo,
entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie o estuviese vigente. Es decir, hermanos, hasta el lugar santo, donde estaba, si ustedes recuerdan, el candelabro, la mesa con los panes de la proposición y el altar del incienso, entraban diariamente los sacerdotes del Antiguo Testamento para cumplir los oficios del culto, diariamente. Siendo el primer pacto, como hemos dicho, un pacto terrenal, no espiritual, como es el de Cristo, quiere decir que un sacerdote, en su naturaleza humana o de la carne, podía llegar a entrar continuamente hasta el lugar santo. Hasta el lugar santo. En otras palabras, servían en el lugar santo. Y servir en el lugar santo significa, en otras palabras, estar confinado en la carne. Servían en la carne. No tenían vida espiritual como tenemos nosotros, sino que servían en su naturaleza humana, carnal, no regenerada, en la carne. Con todo lo anterior, hermanos, podemos recordar algo que seguramente han aprendido alguna vez en su caminar cristiano, que en el tabernáculo templo, el atrio representa el cuerpo del hombre, donde estaba el altar de bronce, figura del sacrificio de la cruz, ¿no es cierto? Estaba también la fuente de bronce. El lugar santo, del cual hemos hablado, representa el alma del hombre. Hasta ahí llegaban los sacerdotes, en su naturaleza adámica, alma viviente, hasta ahí. Y el lugar santísimo simboliza el espíritu del hombre, donde estaba el arca del pacto y demás, ¿no es cierto? Por otra parte, hermanos, entonces, cuando estamos hablando de entrar a este lugar santísimo, significa que el paso del lugar santo al lugar santísimo, es decir, la transición de lo natural a lo espiritual en el hombre. Eso es lo que significa el paso del lugar santo al lugar santísimo. Significa un cambio de naturaleza en el hombre. No simplemente el pasar de una habitación a otra, sino que sabiendo lo que significaba en el templo, el lugar santo y el lugar santísimo, significa el paso o la transición de una naturaleza natural o carnal a otra espiritual en el hombre. Y estaba condicionado esto a varios prerequisitos mencionados en Hebreos 10, 19 al 22, texto que ya hemos leído. Estos prerequisitos son que se entraba al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, primero. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. 2. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es Cristo Jesús. Y además, a través de Cristo, el Espíritu Santo. 3. Acerquémonos con corazón sincero,
en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Por tanto, el catálogo de los prerequisitos que hemos leído anteriormente denota que este asunto, el paso del lugar santo al lugar santísimo, no es un asunto para nada simple, ni tampoco trivial. Como dijimos la última vez que predicamos, nos hemos acercado a Sión, estamos en Sión, estamos posicionalmente hablando, espiritualmente hablando, en el lugar santísimo, pero esta realidad espiritual debe ser afirmada en nuestras vidas, de manera que estos lugares sean nuestra habitación habitual, continua, como es la de Dios. Por tanto, en esta oportunidad hoy día, quiero profundizar sobre el velo que separaba el lugar santo del Santísimo y su remoción en la experiencia del creyente. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Sí? Todos aquí expertos en el Antiguo Testamento. Entonces está muy bien. Ok, ahora bien, cuando hablamos de la carne, hermanos, o el estar en la carne, normalmente pensamos en las obras pecaminosas que ésta comete. Están mencionadas en el libro de Gálatas 5, 19 al 21, por ejemplo. Hay otras partes, pero podemos citar este verso. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice el apóstol Pablo. Pero hermanos, perciban lo siguiente: el servir en el lugar santo, con todo lo noble y recomendable que era en el Antiguo Testamento, significa también estar y permanecer en la carne. Porque los sacerdotes del Antiguo Testamento ministraban en su naturaleza humana, no regenerada como nosotros. Por tanto, ministraban en el lugar santo en su carne, en el poder de su alma, podemos decir. Por tanto, estando en la carne, hemos leído en Romanos 7, estando en la carne, cuando uno está en la carne, uno está susceptible a la ley. Es como que se pusiera debajo de la ley nuevamente. Entonces significa estar y permanecer en la carne, bajo el poder de la ley, susceptible a la ley. Y cuando uno está bajo la ley, hemos leído que las pasiones pecaminosas que eran por la ley obran en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Por tanto, ministrar en el lugar santo, en este sentido, era quedar susceptible a la ley y dar ocasión al pecado para manifestarse, a veces de la manera más insospechada, en el momento más inesperado e inoportuno en nuestras vidas o en sus vidas. Esto es la paradoja que se trata en Romanos 7, de la cual hemos leído algunos versículos. Y dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley
obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Parecería una ironía de la vida espiritual. En el cristiano, porque Pablo está hablando de su experiencia como creyente, que queriendo hacer el bien, al final se termine haciendo el mal. Tal como lo expresa Pablo en estos versículos del capítulo 7, justamente por no conocer nuestra carne tanto como pensamos, ni percibir dónde interviene esta, ni las leyes espirituales que la gobiernan. ¿Me comprenden? Pablo dice en Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y en el verso 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Está descubriendo lo que hay en su carne, el pecado, incrustado en su naturaleza humana. Y por eso es que utiliza el ejemplo de la mujer sujeta al marido al principio del capítulo 7, porque es justamente esa la condición que tenemos, que se tiene en la carne. El pecado está ligado a la carne, así como una mujer a su marido. No es posible separar uno del otro, según las Escrituras, a no ser que muera uno. En este caso, el marido. Y por eso también la palabra dice que ahora estamos libres de la ley por haber muerto aquella en la cual estábamos sujetos por medio del cuerpo de Jesucristo. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Entonces, esto es un punto normalmente ignorado en el mundo cristiano, ¿no? Y que tarde o temprano se hará manifiesto y mostrará que inevitablemente el servir en el lugar santo nos mantiene confinados a la ley del pecado y de la muerte. Es decir, podemos querer hacer el bien, pero estando en la carne, siempre vamos a pecar. Siempre. Esa es una ley. Por eso dice, la ley del pecado y de la muerte. No es algo opcional, no es algo que dependa, ni siquiera en un sentido estricto, tanto de la voluntad. Estando en la carne, estamos sujetos a una ley que nos va a llevar al pecado. ¿Entienden? Eso es servir en el lugar santo. Y estamos hablando de un lugar sacro, muy reverenciado en el Antiguo Testamento. Pero fíjense todo lo que esto implica. El permanecer ahí y no pasar hasta el lugar santísimo, que es aquello a lo cual nos estimula el libro de Hebreos. O en otros términos, el ascender a Sión. Salir de Sinaí. No os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, etc., sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Me están comprendiendo, hermanos? ¿Sí? Bien. Ahora bien, hermanos, lo normal es que un cristiano, desde el inicio, quiera servir a Dios con todo su ser, ¿no es cierto? Y nosotros estimulamos a que los cristianos se comporten de esa manera. Eso es lo correcto. Pero es necesario enfatizar en qué espíritu deben hacerlo. ¿No es cierto? Como hemos dicho anteriormente, como hemos leído, si hemos de aspirar por Sión, y Sión, las cosas espirituales de Dios, entonces existe un no rotundo sobre lo natural y tangible implicado por el monte Sinaí. No os habéis acercado por este camino de lo tangible, de lo sensible, humanamente hablando. De manera que este joven cristiano que aspira a servir a Dios, debe servir a Dios ya no más mediante sus sentidos naturales no regenerados,
el alma, ¿no es cierto? Su mente, sus emociones, sus sentimientos, su propia voluntad, no más así. Sino sirve con estos mismos sentidos, pero purificados, santificados por el Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo, que transforma esta nuestra alma pecaminosa, carnal, en una alma limpia, libre del poder del pecado, que es capaz de obedecer al Espíritu Santo de Dios, servir de instrumento de justicia, como dice la palabra. ¿Me están comprendiendo? Es la misma alma, pero purificada. El apóstol Pedro dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Si uno verdaderamente quiere amar fraternalmente a un hermano, al prójimo, a tu esposo, a tu esposa, entonces tu alma tiene que ser purificada. Tiene que ser purificada por la obediencia a lo que el Espíritu te muestra. Esa es la verdad. El Espíritu es la verdad. ¿Entiendes? Y cuando tú obedeces de esta manera, entonces esta alma es purificada, es librada del poder del pecado y es capaz de amar o de hacer todo aquello que Dios quiere que se haga. ¿Me están comprendiendo? Así que, hermanos, esta es la forma como Dios quiere que se conduzca a este cristiano. Obviamente es todo un proceso, pero estamos aquí hablando de aquellos que aspiran porción, aquellos que quieren utilizar esa libertad que tienen para pasar del lugar santo al lugar santísimo. Pero como hemos dicho, este paso del lugar santo al lugar santísimo tiene varias condiciones, varios prerequisitos. Y hoy día estamos viendo lo que significa a través del velo. Esto es de su carne, a través del velo. Hay otras cosas más que vamos a ver posteriormente. A través del velo, a través del velo. Esto es de su carne. ¿No es cierto? Ahora bien, estas cosas que venimos hablando, hermanos, en la experiencia cristiana, se muestra que el hombre se resiste a morir completamente, como hemos leído en Romanos 7, como sabemos que debe ocurrir, que debemos morir a esta ley. Existe una resistencia en el hombre, a veces inconsciente, pero existe una resistencia. ¿No es cierto? Ninguno aquí querrá despojarse de la idea de que quizá un poco más de esfuerzo personal podrá llevarnos a ser mejores cristianos. Lo encaminamos siempre como si fuera una decisión netamente personal. Podemos hacer esto o aquello, depende de lo que yo escoja. Pero aquí vemos que la cosa es un poco más complicada. La realidad es que Dios, hermanos, está interesado en que el viejo hombre sea quitado de medio completamente. Eso es lo que Dios quiere, una experiencia verdadera de la muerte de Cristo en nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere, ¿no? Y pareciera que esto no es posible hasta que en nuestra propia experiencia, a través de muchas aflicciones y frustraciones, ¿no?, llegamos a descubrir que el estar en la carne, aun queriendo hacer el bien, implica permanecer bajo la ley del pecado y de la muerte. La carne simplemente no puede jamás hacer el bien. ¿Qué les parece esto, hermanos? De aquí en adelante, entonces, el único protagonista en nuestras vidas, el único salvador de nuestras almas, deberá ser el Señor.
El Señor quiere asegurarse que esto sea así. Porque los hombres podemos atribuirnos muchos méritos, muchos logros, aún en nuestra salvación, en nuestro caminar cristiano. Pero con el Señor el único protagonista debe ser Él. Verdaderamente Él es el Salvador. Por medio de su Espíritu. Y esto debe constituirse otra ley. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Debe llegar a ser otra ley en nosotros. Ya no de estar en la carne, sino en el Espíritu. Y este Espíritu, su efecto es que tengamos vida espiritual, eterna, como dice Juan en 1 de Juan, de manera permanente, de manera permanente, ¿no es cierto? Si hemos de servir al Señor, será por su gracia, en el poder de una nueva vida espiritual que Él nos ha dado en Cristo Jesús, al nacer de nuevo en el Espíritu. Si hemos de purificarnos, hermanos, y esto es tan importante, nuestra purificación. Muchas veces nos damos cuenta de nuestros propios errores, de nuestras debilidades. No, nos damos cuenta de esto, pero si nos hemos de purificar, tiene que intervenir Dios acá. Tiene que intervenir el Señor por medio de su Espíritu. Ninguno se va a purificar de nada absolutamente, a no ser que intervenga el Espíritu en su vida. ¿No es cierto? A nuestro favor, mostrándonos de qué tienes que purificarte, porque no lo vemos tan claramente, aunque vemos las manifestaciones de nuestra naturaleza carnal. Manifiestas son las obras de la carne. Vemos las manifestaciones, pero no vemos muchas veces la raíz, aquello que nos impulsa a comportarnos de tal manera, ese pecado que está ahí dentro. Para librarnos de eso necesitamos alguien que ausculta más profundamente, y este es el Espíritu Santo que te muestra cómo y qué debes hacer. ¿Me comprenden? Ningún otro esfuerzo personal nos conducirá a nada verdadero. Fíjense lo que dice Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Este es un versículo que lo descubrí poco después de haberme convertido, quizá un par de años después, lo descubrí así. El traducir eso en una experiencia personal ha sido una vida entera. ¿No es cierto? Pero al final es el Espíritu Santo el que nos purifica. ¿Cómo es que nosotros llegamos a distinguir la voz del Señor, la voz del Espíritu en nuestras vidas? Y podemos diferenciar ese espíritu de nuestra voz natural, humana, de nuestra alma. Primero, la obra de la cruz tiene que hacer una obra en nosotros. Dice la palabra que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir alma y espíritu. ¿Se acuerdan de ese texto en Hebreos 4:12? Significa que la palabra de Dios, la que te da el Espíritu Santo, la luz del Espíritu Santo, te muestra interiormente qué es qué. Y tú te das cuenta que no puedes comportarte de esta manera, sino de esta otra manera. Separa, diferencia alma y espíritu. Lo natural del hombre versus la naturaleza nueva que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Pero este asunto es bastante intrincado. Yo les voy a citar un ejemplo de algo que me ha pasado a mí, que me ha ayudado en el Señor a diferenciar una cosa de otra. Y esto se ha repetido varias veces, como el Señor asegurándose de que uno aprenda cómo funciona esto. Una vez les cuento que hace muchos años, más de probablemente 30 años, más de 30 años atrás, estaba en una congregación, y en la congregación había muchos problemas difíciles
de discernir, porque el error viene así, ¿no? Bien disfrazado. Difíciles de discernir, difíciles de resolver, difíciles de atacar, por decir así, contraatacar, porque uno se sentía agredido por esas cosas. Yo recuerdo que en aquel tiempo, así como muchos de ustedes, tenía un sentir profundo en mi corazón, por todo lo que veía, por todo lo que estaba sucediendo. Un sentir profundo en el corazón, así como compungido y algo muy profundo, como un nudo ahí dentro, pero que no podía resolver, no podía discernir, no podía saber qué cosa era. Y un día fui a visitar otra congregación. De hecho, me invitaron a compartir en otra congregación. Fui a esa congregación y compartí la palabra. Y después de la palabra se me acercó una hermana con un muchachito de unos 8 años. Y me dijo: Alfredo, mi sobrino te quiere contar un sueño que ha tenido contigo. Muy bien, le dije yo. Me empezó a hablar el muchachito, lo que había visto en su sueño, y era como que traducía ese sentir que yo tenía en el corazón. Le ponía palabras. Lo que yo percibía en el corazón era espiritual, pero no sabía traducirlo. El sueño de este muchachito, me empezó a contar el sueño, y era un sueño en el cual yo, en la medida en que oía, traducía todo lo que estaba en mi corazón. ¿Me están comprendiendo? Entonces entendí, y bueno, en la palabra está, que muchas veces Dios nos da sueños justamente para traducir el mundo espiritual que todavía no entendemos. ¿Me comprenden? Bueno, y experiencias semejantes a estas me han ocurrido y me quedé sorprendido, ¿no? Yo creo que Dios también me estaba diciendo: mira, un niño de 8 años en el espíritu te está enseñando a ti que tienes 40 o los que fueras y que no puedes discernir lo espiritual. No puedes traducir lo espiritual. La voz del Señor estaba ahí dentro, pero yo no la sabía traducir, no la podía entender, no la podía interpretar. Y cosas semejantes a estas han ocurrido varias veces en mi vida, en el mundo espiritual, en las luchas espirituales. Dios me ha dado muchas veces sueños, visiones, justamente tratando de ayudarme a entender lo que estaba viviendo espiritualmente y que no podía traducir. Y así como esta experiencia, después me enseñó a prestar atención a la voz interior. Y cuando hay esa voz interior, algo tiene que decir. El asunto es que hay que traducirla, y el que la traduce es el Espíritu Santo. ¿Me estás entendiendo? Así que no es tan imposible diferenciar alma de espíritu. ¿Me están comprendiendo? Necesitamos experiencias que nos enseñen a prestar atención a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo dentro. Y cuando entendemos esto, entonces se mueve todo el cielo, hermanos. Todo el poder del cielo, todo el poder del Espíritu, para hacer en ti lo que Dios quiere que se haga. Así te purificas de tus pecados. Así te purificas de mala conciencia. Como dice en 2 Corintios 7, dice que nos purifiquemos de toda contaminación, de carne y de espíritu. Así es, hermanos. ¿Me están comprendiendo? Y es justamente la experiencia de Pablo en Romanos 7. Él estaba todavía en su carne, en su naturaleza humana, queriendo hacer el bien, pero no podía. No distinguía el pecado, no conseguía hacer el bien, porque el hombre natural no puede hacer el bien, sino solo el mal. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Me están comprendiendo? ¿Sí? ¿Me comprenden, hermanos? Bien. Pasar del lugar santo al lugar santísimo. Esto es lo que significa, hermanos, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo,
Esto es de su carne. Nuestra naturaleza humana es un velo, verdaderamente, a las cosas de Dios. Así como los hombres en el tiempo del Señor Jesús veían a un hombre, al hombre Jesús, pero no podían ver quién estaba dentro, quién era por dentro, porque su propio cuerpo era un velo para ellos, no podían distinguirlo. Así también nuestra carne es un velo a las cosas de Dios. No podemos verlas, no podemos entenderlas, a no ser que este velo, como dice la palabra, sea rasgado y sea quitado progresivamente de en medio. Este velo que está entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y cuando es quitado este velo, entonces la luz de la gloria del Señor, que está en el lugar santísimo, es capaz de alumbrar tu alma, darte lo que llamamos revelación y hacer, como dice Pedro, seamos capaces de amar a nuestro prójimo. Algunas veces pensamos que esto es tan fácil, una decisión. No, es resultado de un trato profundo de Dios en tu corazón, en nuestros corazones. Y la única manera de quitar el velo, de que esto sea posible, es mediante la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Escuchen, ninguna doctrina bien aprendida te va a ayudar, sino el Espíritu Santo tiene que estar al medio. ¿Me están comprendiendo? A veces pensamos que la letra nos puede salvar. Puede ayudar, pero tiene que intervenir el Espíritu Santo. Esa es la única ley, hermanos. ¿Me entienden? Ningún esfuerzo humano, ninguna disposición nuestra habrá de lograr lo contrario. Así que si tenemos algunos pecados con los que hemos estado lidiando, luchando, mucho tiempo, años quizás, es porque quizá el Señor está queriendo que nosotros de una vez pues atravesemos y pasemos del lugar santo al lugar santísimo. Porque si seguimos en el lugar santo, eso va a ser imposible. Nunca vamos a poder salir de nuestra naturaleza humana. Nunca vamos a poder hacer las cosas como Dios quiere. Nunca vamos a poder agradarle como Dios quiere. Porque seguimos como los sacerdotes del Antiguo Testamento en el lugar santo. Y en el lugar santo seguimos en la carne, hermanos. Por muy recomendable que esto haya sido, como hemos dicho. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Quizá se pasa mucho tiempo con pecados, con debilidades, con cosas de nuestra propia naturaleza que hemos heredado de nuestros padres, que hemos traído de antes. Y no nos podemos despojar porque justamente estamos peleando en el lugar equivocado. Se tiene que pasar al lugar santísimo a través del velo. Esto es de su carne. Tiene que haber una operación de la cruz en ese nivel, en nuestras buenas intenciones, en nuestra buena disposición humana. ¿Me están comprendiendo? De tal manera que el único Salvador sea el Señor Jesucristo. ¿Me están comprendiendo? Parece esto obvio, pero no es tan obvio. Siempre queremos aparecer ahí, en alguna parte nosotros también. Dice, por el camino nuevo y vivo. Nuevo, porque no había esto en el Antiguo Testamento. Vivo, porque la obra a nivel del velo es por el Espíritu Santo. Vivo. ¿Me están comprendiendo, hermanos? ¿Sí? Por eso dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quieres ser perfecto, hermano? ¿Quieres tener un espíritu de justo?
pero hecho perfecto, que es diferente. Hecho perfecto. Tienes que venir a tener esta ley. ¿Me comprenden, hermanos? Este principio que no cambia en nosotros. Este principio. De ahí la importancia vital, hermanos, de que aspiremos a las alturas de Sión. De que luchemos por el poder del Espíritu Santo para alcanzar estas alturas, porque hay una tremenda oposición. Están ahí los jebuseos. De ahí la urgencia de una mayor comunión con el Espíritu Santo en nuestras vidas. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Eso dice al final de una de las cartas, ¿no? Comunión. Hay tanta ley en nosotros y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Algunos podrían pensar, hermanos, de que Sion se trata de un mero relato, más en el Antiguo Testamento, o de una manera de explicar una posición doctrinal en el Nuevo. Pero fíjense que en esto está escondida nuestra vida, de que esta sea una realidad. Está escondida nuestra vida ahí. Y bueno, ¿para qué decir que en Romanos 8 hay una conclusión tremenda en Romanos 8:8? Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Yo me he sorprendido tantas veces que el Señor no estaba tan impresionado con algunas cosas mías. No estaba. Porque Él te habla la verdad. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero entiendan el sentido de lo que está diciendo acá. Ahora bien, vamos a otro contexto, otra porción de la Escritura que también hemos leído. En 1 de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 9, nos dice sobre la necesidad de ser afligidos en diversas pruebas. Eso dice, ¿no es verdad? Sí es necesario que seamos afligidos por diversas pruebas. Sorprendente que en el original esta palabra prueba también se puede traducir como tentación. ¿A quién le gusta ser tentado, hermanos? Esto suena mal, ¿no es verdad? Pero cuando estamos en la carne, dice Santiago, ninguno diga que es tentado de parte de Dios, sino que es tentado de su propia concupiscencia. ¿Qué quiere decir? De su propia debilidad humana. Porque en nuestra naturaleza humana está el pecado incrustado. Y por tanto, cuando estamos en la carne, cuando no nos estamos moviendo en el espíritu, ¿me comprenden? Por la ley esas debilidades, ese pecado de ahí dentro se hace manifiesto y nos tienta, nos provoca, nos impulsa. De eso somos tentados. ¿Me entienden? Y el apóstol Pedro dice que si es necesario, tengamos que ser probados o tentados así. ¿Por qué? Porque estas pruebas o tentaciones mostrarán la materia prima que tenemos dentro. Mostrarán nuestra propia naturaleza interior. Mostrarán dónde nos estamos moviendo. Si seguimos en el lugar santo o estamos en el lugar santísimo. Eso es lo que muestran las tentaciones, hermanos. ¿No es cierto? Lo que tenemos en nuestra carne, nuestras debilidades y concupiscencias, como decía Santiago en el capítulo 1, versos 13 y 14. Esa naturaleza que se opone a Dios. De manera que, dice el apóstol Pedro, sea sometida a prueba nuestra fe.
Es decir, que la confianza, porque esa es la manera de ser salvos, por fe. La confianza en el Señor, la persistencia de esa fe, nos lleve a vencer estas debilidades, estas concupiscencias, por medio de la obra del Espíritu en nuestras vidas. Y lleguemos a vencerlas. Y añade el apóstol Pedro, en el verso 9 del primer capítulo, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Quiénes quieren que su alma sea totalmente redimida? Eso es, hermanos, de eso se trata, el todo de nuestra vida acá en la tierra, ¿no es cierto? Esta fe por medio del Espíritu Santo nos llevará a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, como hemos dicho en 2 Corintios 8, 1. A través del conflicto y la tribulación. El apóstol Pedro en esto es muy explícito. Dice que nos gocemos en nuestras tribulaciones, ¿no es cierto? Que tengamos una mente en pro de esto, de las aflicciones, de los padecimientos, porque dice, porque el que ha padecido en la carne terminó con el pecado, para vivir de ahora en adelante no conforme a los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué les parece? Tremendo, ¿no es cierto? Ahora bien, hermanos, continuamos. ¿Está bien? Bien. Ahora, todas estas luchas están dirigidas a establecer quién gobierna en nuestras vidas. Si el Señor o la creación caída. Si nuestra carne o el espíritu. Eso se hace manifiesto en estas luchas. A ver, ¿quién gobierna? Y recuerden que esta tentación le vino hasta al Señor Jesús, poco antes de su cruz. Era una prueba. Vas a ceder ante estas circunstancias que estás enfrentando, hasta la muerte que viene dentro de poco. Vas a salvar tu alma, vas a huir de esta realidad que te espera, o la vas a enfrentar. Y en Getsemaní, Él oró y Él venció y fue a la cruz. Así tiene que ser con nosotros, hermanos. Igual, el que ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Me están comprendiendo? Por medio de la fe, la confianza en Dios, que Dios te está guiando en esto. No es ninguna cosa extraña que te está sucediendo, sino que es la manera como Dios te purifica. Ahora bien, leemos 2 Corintios 10, versos 3 al 5. Dice así, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios capítulo 10 versos 3 al 5. Este versículo muestra la verdadera naturaleza del conflicto. El apóstol comienza diciendo que aunque se encontraba en el cuerpo, eso es lo que quiere decir cuando dice, pues aunque estamos en la carne, dice, no militamos según la carne, sino que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios. Es decir, hermanos, aquí el apóstol Pablo está pasando del relato de la hazaña de David
y sus valientes al tomar la fortaleza de Sión, ¿no? El relato del Antiguo Testamento, que inspira a tantos, ¿no es verdad? Que nos inspira a todos nosotros, está pasando de este relato a su realidad espiritual. ¿No es cierto? Pasa de la figura, que era Sión, hasta la verdad espiritual. Con tanta frecuencia en la vida cristiana, podemos estar llenos de figuras de la palabra. Podemos entender las figuras. Podemos hablar de las parábolas, ¿no es cierto? Podemos tener hasta un conocimiento natural de los principios cristianos, hermanos. Podemos. Pero carecemos de una realidad espiritual. Eso es lo que está ocurriendo acá. El apóstol indica que se debe adorar al Padre, el apóstol Juan, indica que se debe adorar al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, que sea verdad. ¿Me entienden? O sea, está bien la figura, pero la figura te tiene que llevar a la verdad. ¿Están comprendiendo? Como el sueño que tuvo este muchacho. El sueño era la figura que explicó mi corazón. Esa era la verdad, lo que yo tenía en el corazón. ¿No es cierto? Y dice que el Padre a tales adoradores busca que le adoren, espíritu y en verdad. En verdad. Qué importante es esta palabra en nuestras vidas. En verdad. ¿No es cierto? Y además dice que sus armas no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios. Cada uno de nosotros acá tiene una cierta experiencia en el mundo espiritual, ¿no es verdad? Cómo tratar con las cosas del mundo espiritual, sin duda. Aquí el apóstol está enfatizando que este conocimiento y experiencia deben llegar a ser tales que nos permitan derribar fortalezas en los lugares celestiales, que se interponen entre el lugar santo y el Santísimo, es decir, en el velo de nuestra carne. Ahí está todo este conflicto, en el velo. Eso es lo que no te deja ver bien a Dios, no te deja interpretar lo que Dios quiere decirte, no te deja obedecer plenamente a Dios, ¿no es cierto? Que impide que nuestra alma obedezca a Dios. Y que más bien permanezca en el lugar santo. Al diablo eso es lo que le interesa, que tú permanezcas en el lugar santo. Porque en el lugar santo te tiene acorralado. Te tiene derrotado en principio. ¿Me están comprendiendo, hermanos? La palabra indica, hermanos, que el hombre espiritual es guiado por el Espíritu de Dios a través de una mente renovada. Es decir, que la mente traduce a nuestro ser exterior, lo que el Espíritu está queriendo decir o hacer en nuestras vidas. En Romanos 7:25 dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Pero aquí hemos visto todo ese conflicto, ¿no es cierto? Ese conflicto entre el espíritu y el alma, en el velo, entre el cielo y la tierra. La mente está en el lugar santo, la mente renovada sigue todavía en el lugar santo. Y mientras hayan tinieblas, mientras prevalezca el velo, mientras haya toda esa lucha, ese conflicto no resuelto, esas fortalezas, la mente es incapaz de percibir y de traducir al Espíritu Santo y de guiarte conforme Dios quiere, ¿no es cierto?
El apóstol Pablo en estos versos que hemos leído indica que en nuestras mentes existen muchas veces como fortalezas que nos resisten, no nos permiten ver ni poseer aquello a lo cual hemos sido llamados, que no nos permiten pensar bien conforme a Dios, a lo que Dios quiere, una mente espiritual, la mente de Cristo, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Ni tampoco se dan por vencidas fácilmente estas fortalezas. Aquí no es una cosa simple, son verdaderas fuerzas espirituales. Parecidas a esta expresión de los jebuseos cuando David quería tomar la fortaleza de Sión. Los jebuseos le dijeron a David: los cojos y los ciegos no te van a permitir entrar a Sión. Los cojos y los ciegos. La verdad es que la cojera y la ceguera nunca te va a permitir entrar al lugar santísimo. Tiene que ser vencida. ¿Me entienden? De ahí es que David dijo: los cojos y los ciegos aborrecidos del alma de David. Aborrecía David a estos cojos y ciegos. Todo lo que implicaba esta obra de maldad para nosotros ahora a nivel del velo. ¿Me entienden? Entonces espero, hermanos, que a estas alturas, siendo cristianos, estemos prestando atención al patrón que tenemos de nuestros pensamientos. Nosotros no podemos pensar cualquier cosa. No podemos pensar cualquier cosa. No podemos dejar que cualquier cosa esté en nuestra mente. No podemos dejar que cualquier sensación circule por nuestro cuerpo, por nuestra sangre, podemos decir. No podemos permitir tal cosa. Porque estas cosas, si no les prestamos atención, gobernarán nuestras actitudes y obras a través de nuestro cuerpo se manifestarán. Pero desde detrás del telón, como cuando ustedes van a un teatro, ¿no es verdad? Se dice detrás del telón, porque siempre hay alguien que está diciendo, recordando las cosas que tienen que hablar aquellos que están en medio de la escena, ¿no es verdad? ¿No? Estas cosas están en lo profundo del corazón, los pensamientos no gobernados por el Espíritu de Dios, esas emociones, esos sentidos no purificados están ahí detrás diciéndote qué debes hacer, aunque a veces no te das cuenta, pero están ahí influyendo, ¿no es cierto? Y tampoco estas cosas cambian por una mera pose que uno adopte, ¿no? No puede adoptar una posición doctrinal netamente, pero como les digo, tiene que intervenir el Espíritu Santo, ¿no es verdad? Desplegando su poder desde los cielos. Aquí se nota, aquí se ve, hermanos, realmente cuál es nuestra comunión con el Espíritu Santo. Si dependemos absolutamente del Espíritu Santo, si estamos abandonados al Espíritu Santo, para que el Espíritu sea capaz de derribar estas cosas que están entre el cielo y la tierra, entre el lugar santísimo y el lugar santo. Y como decíamos, el apóstol aún indica que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, el cristiano no tiene la libertad de pensar cualquier cosa. Cada pensamiento nuestro debiera ser conforme al Espíritu del Señor. No debiéramos tolerar otro espíritu operando en nuestra mente. En otra parte dice, derribando imaginaciones, las imaginaciones. Muchas cosas en el hombre funcionan por su imaginación. Derribando imaginaciones. Uno no puede permitir que estas imaginaciones te lleven a transgredir la ley de Dios. ¿Me entiendes? No podemos dejar que cualquier espíritu circule ahí, en nuestra mente.
pues nuestros pensamientos son la antesala de nuestras acciones. Uno dice a veces, no, sin pensar he hecho tal cosa, es verdad. Los pensamientos te traicionan. Por eso no puedes dejar que ningún pensamiento no sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo. En otra parte, en Efesios 4:23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es una disciplina continua que debe aplicarse en nuestras vidas, aquellos que aspiramos porción para llegar a poseerla verdaderamente. Y para concluir, hermanos, el apóstol continúa diciendo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Argumentos. Un gran argumentador es el diablo. Lleno de argumentos y de mentiras en nuestras vidas. Lleno de acusaciones. El mundo también está lleno de argumentos. Pregunten a cualquiera ahí fuera y siempre van a tener una razón por muchas de las cosas que se hacen, se dicen, se piensan. Los errores que confunden al cristianismo también están llenos de argumentos. El asunto es saber de qué espíritu es esto. Y ese discernimiento solo te lo puede dar el Señor. Esa es una prueba verdadera de madurez espiritual. ¿Me entienden? Toda esta lucha, hermanos, escuchen cuál es el objetivo de toda esta lucha que percibimos en nuestro ser interior. Esta lucha está destinada a sembrar duda sobre la obra de Cristo a nuestro favor, sobre su perdón, renovación y restauración a pesar de nuestras muchas fallas y pecados. Qué tremendo es cuando un cristiano se equivoca, cuando un cristiano falla. ¿Cómo viene el diablo a decirte has ido demasiado lejos esta vez? Esta vez Dios no te puede perdonar, porque tú tenías conocimiento de la verdad. No eras un hombre ignorante como cuando viniste al Señor por primera vez. Esta vez has cometido pecados y ahora sí que ya no hay perdón para ti. O tal vez el Señor ya no va a purificarte esta área de tu vida. Se va a quedar así nomás. Esos son los argumentos. Derribando argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿Me comprenden? Toda esta lucha está destinada a sembrar esa duda. Esa duda. Y pues podemos decir con justo motivo, porque somos muy débiles. Propensos al pecado. Pero aquí está la fe, hermanos. Y recuerden un pasaje que he compartido en alguna oportunidad en el pasado. Apocalipsis 12. Dice, y ellos le han vencido al diablo por medio de la sangre del Cordero. Negaron sus almas hasta la muerte, la cruz, la palabra del testimonio de ellos, lo que profesa tu boca que tienes en tu espíritu. ¿Me comprenden, hermanos? Cuando el diablo consigue debilitarnos en la fe o que dejemos de lado nuestra fe, entonces nos confina nuevamente a la carne y somos pastos del pecado y de la muerte. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, le dijo el Señor Jesús a Pedro. Entonces debemos aprender a despojarnos, a reprender todas estas cosas que se oponen a la fe por el poder del Espíritu del Señor. Espero que todo lo dicho anteriormente, hermanos, encuentre eco en la experiencia de cada uno aquí. Y así se perciba la vitalidad de dejar nuestra confianza en la carne y de desarrollar
una comunión con el Espíritu Santo. De desarrollar, hermanos, la necesidad de desarrollar una vida sobrenatural, espiritual, celestial, que nos lleve a agradar a Dios y nos revele lo que está detrás del velo, en el mundo invisible, y que afecta todo lo visible. La cruz ha reconciliado con Dios tanto los cielos como la tierra. Por tanto, nos concede el derecho de reclamar lo que el Señor nos ha concedido en los lugares celestiales. Os habéis acercado a los espíritus de los justos hechos perfectos. Hoy hemos tratado con el velo, es decir, con aquellas cosas que estorban a que el Espíritu de Dios se mueva con libertad en nuestro espíritu a través de nuestra alma. Cosas que nos retienen en el lugar santo, es decir, fuera del lugar santísimo, fuera de Sion. En una próxima oportunidad entraremos más a ver el significado propio de esto de los espíritus de los justos hechos perfectos. Amén. Pondremos en pie, por favor. Amén. Amén, Señor. Hemos hablado tantas cosas que están en tu palabra. Gracias por ese testimonio. Gracias por las escrituras que nos enseñan. Gracias por la figura del Antiguo Testamento que nos permite entender más claramente nuestra experiencia espiritual, nuestra travesía en esta vida. Gracias, Señor. Oramos que por tu gracia y por tu Espíritu, tú nos lleves a una experiencia más profunda de lo celestial, que todas estas cosas que hemos hablado vengan a ser una realidad, una verdad en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por tu llamamiento a Sion, Señor. Y haya en nosotros esa disposición de ir adelante, Señor, de ascender a Sion. O en otras palabras, de entrar hasta el lugar santísimo, Señor, por la sangre de Jesucristo, a través del velo. Sí, Señor, te damos gracias. Te pedimos tu bendición sobre todos los que están acá, que nos guardes en este tiempo tan malo, Señor, que se cierne sobre este mundo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Muchas gracias. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad,
libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.